Pues vamos entonces a ese campo semántico que decía, education, y vais a encontrar ya directamente la ficha, que bueno, es una ficha que yo he utilizado mucho tiempo. La utilizaba en su momento en segundo de bachillerato, y que comprobando un poco con algo más actualizado, pues bueno, resulta que esta, desde mi punto de vista, está mejor que esa otra más actualizada. Así que, bueno, pues he preferido dejarla y demás. Como otras veces que hemos trabajado con este tipo de fichas de vocabulario, hay un texto y demás, luego y también hay pequeños o listados aparte, pero bueno, cuando es un texto, las relevantes y demás son siempre las palabras in bold, ¿no? En negrita. Pero bueno, siempre es recomendable leer el texto completo porque, bueno, de repente hay alguna otra cosa que también podemos aprovechar o nos aclare. Bueno, esta ficha, como muchos de los vocabularios y demás que vais a encontrar en torno a la educación, por ahí está basado en el sistema británico. Pero vamos a intentar centrarnos en lo más general y, aunque comentemos también lo más específico de Gran Bretaña, pero aquellos términos que sean los más generales posibles, que se puedan utilizar en cualquier otro país de habla inglesa que en referencia a la educación, ¿no? Porque bueno, esto es un mundo. Y todavía vais a ver que el sistema británico es bastante parecido en la estructura al nuestro. Si ya no fuéramos a, por ejemplo, a Estados Unidos, donde todo está muchísimo más descentralizado, donde no hay una administración educativa central, donde hay, bueno, ahí hay de todo. Hasta una cosa que es el homeschooling, que es el derecho de los padres a no llevar sus hijos a la escuela, sino educarlos en casa. Sabéis que eso no está permitido aquí en España, no sé si en algún país de la Unión Europea está permitido, pero aquí en España no, desde mi punto de vista de profesional, afortunadamente. Pero en Estados Unidos sí que está permitido el homeschooling. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo? Qué fuerte me parece, que sea legal eso. Sí, pero bueno, ya sabéis que mira, Estados Unidos realmente es eso de the land of the free, que dicen en el himno, la tierra de los libres. Lo que sí es cierto, yo no sé si es la tierra de los libres o no, pero sí es verdad que es la tierra donde se pueden hacer muchas cosas. Otras muchas no también, pero hay muchas cosas que a los europeos, y hablo un poco porque es la perspectiva quizás de la que hay que verla, cosas, acciones, actitudes que a los europeos nos sorprenden, pero que allí son posibles. Entonces, esto de homeschooling, tú puedes tener a tus niños, creo que durante toda la educación obligatoria, en casa, y lo único que te pide la autoridad educativa es que en ciertos momentos tú los llevas a hacer un examen oficial para, digamos, certificar esa educación. De hecho, creo que aquí hay algo de eso también. ¿Hay algo parecido? Pudiera ser. Pero aquí, vamos, seguro que sí. Pero para acceder a eso te pedirán millones de permisos. No sé qué, porque, bueno... Sí, que los padres tienen que demostrar que tienen ciertos conocimientos y que pueden hacerlo. Exactamente. Sí, es mucho más y tal. Pero bueno, entonces pues es posible. Bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, como digo, vamos a incidir sobre todo en los aspectos más generales. Bueno, dices, stages in a person's education in Britain. Es decir, cuáles son las diferentes fases o stages de esa educación, que como vais a ver, son muy parecidos al de aquí. En términos generales, ¿no? El preschool, el primary education, el secondary education y higher o further education. Pues el preschool, que allí va desde 2 a 5, que aquí va hasta los 3, quiero recordar, ¿no? Pues es la fase previa, ¿no? Tú puedes ir, lo puedes llevar, como dice, al nursery school, que sería un término algo asimilable a la guardería. ¿Vale? Existe otro término, quizás más utilizado en Estados Unidos, lo voy a poner en la pizarra para que también es como, pues es una nursery school, un jardín de infancia, una guardería, que es el kindergarten. Ay, Dios. Andrea, Ese me suena más. Es que kinder, en sí, a mí me Chile suena el ir kinder a la también. guardería se dice kinder. Ah, vale, el kinder, sí, es verdad. Sí. En Venezuela deben también de decirle eso porque yo escucho eso de, lo llevan al kinder. Sí, en Venezuela también.
¿Perdona? Sí, en Venezuela también. Exactamente, pues bueno, pues ya sabéis de dónde viene. El kindergarten, yo creo, no lo he comprobado, pero creo que es jardín de infancia en alemán. Me suena que vaya un Sí. poco por ahí. Bueno, pues es un término que se utiliza también en Estados Unidos para, pues eso, el nursery school, guardería, es decir, este tipo de instituciones previo, digamos, a la educación formal o reglada, como se suele decir, ¿no? Bueno, Andrea ha tenido un blast from the past, que se dice. Sí. Un blast from the past. Bueno, luego tendría ya la primary education, que en España, pues igual, ¿no? 6, 12 por ahí, ¿no? Aproximadamente, y pues nada, ahí hablan de to school, a la escuela primaria, ahí hablan de infant school, junior school, bueno, tiene distintos términos, ¿no? Pero en cualquier caso es esa primary education, ¿no? La educación básica, educación primaria, the primary education. A la que le sigue secondary education, que es la escuela la educación secundaria, ¿no? Aquí hay varios términos. En Gran Bretaña existen tipos de escuelas, como veis, que son comprehensive school, que serían quizá lo más cercano, hasta donde yo tengo entendido, porque tampoco yo no soy un experto en el sistema británico, pero lo más cercano a nuestros institutos, ¿no? En donde hay instituciones, muchas de ellas públicas, donde se acoge a gente de diverso tipo y demás, ¿no? Sería lo más aproximado a nuestros IES. También existe una cosa, grammar school, que serían como escuelas más avanzadas, es decir, de repente, bueno, pues tú quieres un nivel más avanzado, más alto, y existirían, puedes hacer esa educación secundaria, las grammar school, donde eso sí tienes o sea, un examen previo de ingreso, ¿vale? Pero bueno, se pueden hacer, ya digo, lo más popular son las comprehensive school. Como veis, dice, where they study a wide range of subjects. Subjects, bueno, wide range es una gran variedad, ¿no? Wide range. Range pues sería rango, listado, etc. Subjects, las asignaturas. Es como podemos determinar, como podemos llamar asignaturas en inglés, ¿no? English, Maths, Art, Physics, Chemistry. Y por último, la Higher or Further Education, que es la educación superior, es decir, la de la universidad, la que, por ejemplo, vais a hacer vosotros después de que hagáis el examen, ese tipo, ¿no? Como college, que sería una institución universitaria, polytechnic or university, ¿vale? Cuando tú pasas este tipo de educación, como dice, you get a degree, que es que te gradúas, consigues el título, ¿vale? Eso es degree. Degree es grado, ¿no? Ya en España también se dice igual, grado. Antes, en mi época, porque existió una época anterior al grado y todas esas cosas, le decíamos la titulación, el título. Ah, ya tengo el título de filólogo y tal, ¿no? Bueno, pues eso, el degree, to get a degree. Y Vale. Javier, una pregunta. ¿El secondary education Sí. puede ser el también conocido como high school? Sí, jope, iba a ponerlo eso. Sí, Es que se me exactamente. suena como más de las películas y Sí. de tal, el high school. Un momento, que no he hecho el correcto. Yo digo, como esto se centra en el sistema británico, pero efectivamente vaya a ver exactamente, ¿no? Que hay veces, ¿no? Pues por toda esta mitología que nos transmiten a través de películas y series, el término high school, perdón. El término high school, que sería pues eso, escuela secundaria, instituto, y hay veces incluso que simplemente hay un nombre y high, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues Washington High, de la escuela secundaria de Washington, o algo así. Sí, también, pero eso es propio de Estados Unidos, ¿vale? Claro, yo me quedo con el High School Musical. Pues Bueno, claro, por supuesto. Claro, Bueno, de mi época es Grease. claro, yo soy Era- más de high school. Exactamente, yo entiendo que vosotros es High School Musical, de mi época es el Grease y la Olivia Newton-John y el otro, y el John Travolta, ¿no? Que Pero mola un bueno, montón también, Gris, o sea, mola un montón. claro, sí. Yo no conozco High School Musical, pero Grease, pues Pues te también. la recomiendo, que parece una chorrada, pero es divertido. Vale. Me la apunto y tal. Okay. Great. Bueno, siguiendo entonces, bueno, ya vamos a pasar a términos como más generales, ¿no? Que valen. Bueno, exam qualification, es decir, cómo hablamos términos para hablar de los exámenes y qualification, atención, qualifications
¿Qué ocurre? Que muchas veces nosotros los españoles decimos, cualificaciones, calificaciones, las notas. No. Notas vamos a ver que se dice ahora marks, grades, lo tenéis un poco más abajo. Qualifications es, digamos, las capacidades que tú tienes certificadas. Es un término a veces difícil de traducir al castellano, ¿no? Pero si en un, no sé, si se hiciera un currículum y tal, qualification, pues el licenciado en tal carrera, máster en no sé qué. ¿Vale? Esas serían las qualifications, pero no las notas. Bueno, fijaos, formas de... Sería la formación, ¿no? Que es lo que estaba diciendo Andrea. Ay, perdón, que es que no lo había oído. No sé por qué está muy bajito y no lo oigo. La formación, sí, exactamente. Ese tipo de qué capacidades tú has ido adquiriendo en esa formación. Vale, hablar de examen, por ejemplo, pues hacer un examen, puede decir take, do o sit an exam. Esos tres verbos, take, do o sit, puedes utilizarlos para decir hacer un examen. Y para repetir o hacer para repetir un examen, o, por ejemplo, decir la recuperación, ¿no? Que, oye, ¿cuándo es? Receive an exam. Receive an exam, ¿vale? Aprobar, pues pass an exam, que es el más común, ¿no? No approve, cuidado, ¿vale? Existe este verbo en inglés, vamos a verlo, que es el verbo approve. Si tú buscas approve en el diccionario, te dice aprobar, pero no es aprobar una asignatura, es como dar el visto bueno a. Esa es la idea de approve. Cuando están las campañas electorales en Estados Unidos, en donde dentro del concepto ese que estábamos hablando antes, pues hay muchos, pues gente que dona dinero, pues empresas, empresarios, etcétera, porque, no sé, pues ven que un candidato puede favorecer sus intereses y donan dinero a la campaña. Eso es totalmente legal, ¿no? Entonces, pues con este dinero se hacen los anuncios, etcétera y demás. Bueno, pues cuando hay algún anuncio, lo habitual, y no sé si se utiliza en otros contextos, pero cuando es un anuncio electoral, antes de empezar el anuncio, cuando empieza el anuncio dice this commercial, this no sé qué, has been approved by el candidato tal, ¿no? Como diciendo, bueno, que no te creas que esto es una trola, que esto está certificado por el candidato. Y ahí utilizan el verbo approve. Es como, ha dado el visto bueno a. ¿Vale? Pero no es aprobar un examen. ¿Vale? Eso como tenéis ahí en la ficha, es pass an exam. Do well in, también podría ser, pero el más habitual es pass an exam. Y lo contrario, suspender, pues fail an exam or do badly in an exam. ¿Okay? Bueno, el repaso, ¿no? Porque before an exam, it's good to revise, repasar. Revise. ¿Okay? Eso es el de repaso. Bueno, no me voy a meter aquí tal, pero no sé si alguna vez ha copiado en un examen, puede que sí, puede que no. Pues total, la misión del estudiante es copiar y el del profesor pillarlo si se puede, pero bueno. Bueno, pues eso es el cheat que estáis viendo ahí, ¿no? Ese verbo, you must not cheat in an exam. Que curiosamente es el mismo verbo que se utiliza para decir engañar a tu pareja. Vaya. Me está engañando. He or she is cheating on me. Es el mismo verbo. Pues cheat sería el copiar en un examen. Attend classes, asistir a clases, o bien saltarte las clases, play truant or skip classes. Ese play truant es muy británico y es, bueno, pues, pero eso es saltarse las clases, ¿no? You play truant or skip classes. Bueno, esto que también tenemos sobre todo en las lenguas, lo de la evaluación continua, es el continuous assessment. Assessment es eso, ¿no? Significa evaluación, etcétera. Bueno, pues continuous assessment sería evaluación continua. Marks o grades serían las notas. Fijaos, nosotros en nuestro sistema tenemos muy metido a fuego lo del 10, ¿no? Sobre 10. Pero no todos los sistemas son así. En el sistema británico se puntúa mucho con letras, como veis ahí. Y eso serían las grades.
A, B, C, no sé qué, A+, B+, o A- o B-, ¿no? Con un más o un menos. En cambio, si es algo ya numérico, pues marks, que a veces puede ser un porcentaje o puede ser ya sobre, ¿vale? Fíjate, dice, for essays and projects during the term. Muchas veces también, uno está escribiendo o va a hablar, vamos a hablar sobre educación. Ay, ¿cómo se dice trabajo en inglés? Bueno, pues essays o projects son dos buenas palabras para decir ese concepto de trabajo, que desde el trabajo puede ser, es que tuvimos un grupo de 4 para hacer una cartulina, entonces eso sería un project. O estuvimos haciendo una investigación sobre tal cosa, eso sería un essay, ¿vale? Pero essay en projects, como digo, dos buenas palabras para hablar de utilizarlo en el caso que tengamos que decir trabajo. Y ya, si llegamos a la universidad y aprobamos, pues you graduate, antes habíamos dicho get a degree, ¿veis? Que lo tenéis ahí también, o graduate, graduarse, es lo mismo y tal. Degree, porque una de las fallas muy comunes cuando, bueno, quizá ahora ya no tanto, que como digo le decimos grado y tal, pero antes que se decía carrera universitaria, había mucha gente que al escribir, venga, vamos a escribir sobre la educación, no sé qué, y decía get a career, que lo tenéis ahí puesto, ¿no? Career, C-A-R-E-E-R. Y no, career no es una carrera universitaria. Career es la carrera profesional, es decir, desde que tú empiezas a trabajar, todo tu recorrido, eso es el career. O sea, la vida laboral. La vida laboral, exactamente. Por ejemplo, cuando se habla de un cantante, de un artista, alguien es her professional career, pues eso, su carrera profesional, su recorrido profesional, exactamente, ¿vale? Y nos graduamos y tal, y entonces, como decís, es el graduate, que ahora también dicen en plan fino, egresado. Sí, Si sí. tenéis amigos universitarios o en el futuro vais a continuar estudiando en la universidad y tal, pues hablan de egresado. Bueno, yo era licenciado. Era como, pero bueno. Ok, talking about education. Más términos, más idea un poco sobre la educación. Bueno, tenéis el término compulsory. Compulsory, que es obligatorio. La forma de decir, en plan un poco así oficial, elementos, procedimientos, cosas que sean obligatorias, como por ejemplo puede ser esto que estamos viendo de la educación, ¿no? Compulsory education. Aquí en España hasta los 16, en Inglaterra o Gran Bretaña creo que ya lo han subido, aunque ahí dicen 16, por lo que estuve leyendo el otro día. Parece que ya lo han subido a los 18, que es una idea que aquí también algunos han establecido, ¿no? de elevar la edad hasta los 18 para la educación obligatoria, es decir, que hasta los 18 tengas que estar estudiando. Y cuando ya terminas, como dices, o llegas a esa edad, aunque no hayas terminado los estudios, es the school leaving age. Es decir, la edad para dejar la escuela. Volviendo, fijaos, ¿no? Qué curioso antes que hablaban de lo de, ha salido lo de los musicales y tal. Bueno, pues hay un término que además en Greece le dedican un número musical, que es el drop out, el dropout. A veces con guión o sin guión. El dropout es alguien que sale rebotado de la escuela, o de un colegio, o de lo que sea, ¿no? Es decir, pues porque no ha terminado los estudios, por Y cualquier ya lo razón, echan. o lo echan o lo que sea, es dropout. El verbo dropout es dejar caer. To drop es dejar caer. Pues de ahí toman el término dropout. Sería como expulsado, ¿no? No, porque el término es que tú es dejar la escuela, que tú la dejas. Vale. O sea, no tanto que te expulsan por mal comportamiento y tal, sino que por lo que sea tú dejas de estudiar y te vas. Eso es el dropout. Vale. En Greece es Beauty School Dropout, porque es una de las chicas que está soñando y tal, y entonces que habla que las deja la escuela de belleza, ¿no? Por eso el número musical se llama Beauty School Dropout. Bueno. Jamás pensé que en la clase de hoy íbamos a hablar de High School Musical o del Grease, pero bueno, está bien. Para todo hay una primera vez. Total. Total. Ok, bueno. Fijaos, un término, aunque no está marcado en negrita, pero como curiosidad,
en inglés, claro, dice, bueno, escuelas públicas, que yo he dicho comprehensive school, que venían arriba, y que suelen ser públicas y tal. Pero no utilizáis el término public schools, porque curiosamente, no sé por qué avatares del destino y del lenguaje, public schools en inglés, en Inglaterra, son las escuelas privadas. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? No sé, sería interesante investigarlo y tal, pero no utilizáis public schools cuando habláis de Inglaterra porque, insisto, son las escuelas privadas. Sí hay una gran tradición de escuelas privadas en Gran Bretaña, además, escuelas que llevan millones de años y donde las élites, que luego son los políticos, los empresarios, etcétera, se forman, ¿no? Eso es algo que quiere decir que es parte del sistema educativo, está como muy aceptado y además muy respetado. Bueno, pues eso son las public schools, esas escuelas privadas y demás, ¿no? Universidades, pues tenemos públicas, state universities, y privadas, private universities también, ¿vale? Grant, fijaos, grant o scholarship es la beca, becas, grants o scholarships son las becas. Perdona, Javier, es que como mi cerebro ha colapsado cuando ¿Qué ha me has dicho colapsado eso. la cosa esta de que te ha explotado como el WhatsApp? Sí. ¿Y entonces los públicos? Pues yo diría state school. State school, Por vale. ejemplo, state school, quizás, no sé si en municipal o lo de municipality, no tengo el término claro. Es Bueno, que, state se me queda, pues, pero state claro, lo otro es lo que tengo que puede ser concentrarme. Es que allí en Gran Bretaña no existe como aquí, y yo formo parte de él, tenemos un sistema público de educación repartido por las comunidades, pero un sistema público. Entonces la administración de la comunidad autónoma se ocupa de proveer ese servicio. Y luego tenemos también los concertados y los privados. Eso no ocurre en Gran Bretaña. En Gran Bretaña no hay, digamos, un sistema público tal cual, donde haya funcionarios como yo, no, sino que existen escuelas que pueden estar public funded, es decir, que subvencionadas por lo público, etcétera y tal, que a lo mejor pertenezcan a, no sé si a municipalidades, pero no hay un sistema como tal, digamos, como aquí la Comunidad de Madrid. Vale. Creo que esa es la diferencia, ¿no? En plan de, al ser state universities, que son con dinero estatal, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y el público es que tú lo pagas. Sí, quizás por ahí iría, efectivamente. Que el público lo paga, sí. Exactamente. Claro. Por ahí iría. Sí. Y se cierra y se abren escuelas con mucha más facilidad que aquí. Aquí en España, para que se cierre una escuela o un instituto, tiene que ser una circunstancia pues porque ya no hay gente o no hay alumnos, lo que sea. Allí no. Allí existe una cosa que son los National Test o algo así. Bueno, como creo que en cada curso hay unas pruebas nacionales, a nivel nacional, que se hacen, creo que es como al final de cada etapa, bueno, no recuerdo bien, pero se hacen momentos concretos, no lo hacen todos los alumnos, sino los alumnos en un cierto nivel y en una cierta edad. Y sobre todo en las materias que cursan, ¿no? Cuando salen esos resultados luego se desglosan en centros y se hacen públicos. De manera que si tú puedes llevar a tu hijo al centro A y al centro B, pero el centro A tiene mejores resultados en los test nacionales que el centro B, pues el centro A se llena de gente y el centro B se queda sin gente y cierra. ¿Vale? Un poco clasista eso, ¿no? Bueno, puede verse de diferentes maneras. Ya, bueno. Puede verse también como una búsqueda de la excelencia. También, sí. Tampoco está mal. Sí, Pero sí, vale. tampoco está mal ser tonto. Tampoco Claro. está mal lo de... También puede verse como que eso puede dar lugar a una competencia feroz. Claro, Porque al claro. final, bueno, no todos somos aquí No Einstein. tenemos las mismas aptitudes todos. Claro, exactamente. Entonces, bueno, es lo que ocurre con todo, ¿no? Que yo que llevo, ya digo, 20 años, y perdón por la palabra, sufriéndola eso. Ya. Bueno, sufriendo, a ver, por supuesto ha habido excelentes alumnos y demás, pero en general, y esa es una opinión totalmente personal, va a quedar grabada, pero me da igual. Es totalmente personal. Nuestro sistema, tal y cual está planteado en lo público, porque yo no conozco lo privado, en general da lugar a resultados bastante mediocres. Sí. Bastante mediocres. Sí. Por supuesto están los que, porque hay gente muy buena y que destaca. Yo tengo una alumna, por ejemplo, que está ahora mismo trabajando en Alemania como diseñadora en Puma, otro chico que está trabajando en Airbus en Alemania como ingeniero aeroespacial y tal.
pero luego hay una masa bastante mediocre, ¿no? Es que La solución, perdón. no, que era otra opinión. Sí. Yo lo que veo en otros sistemas educativos que van más enfocados hacia lo profesional, por así decirlo. Sí. No hay tanta paja como puedes encontrar aquí. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, eso yo creo que más o menos se ha conseguido en los ciclos formativos. Los ciclos formativos, al incorporar las prácticas, en cómo están estructurados los cursos, sí que más o menos han conseguido, aunque todavía se puede mejorar más, pero esa conexión que dice Sara entre la educación y lo profesional, ¿vale? Y tal. En la universidad lo están intentando, porque de hecho la reforma esta de Bolonia con todas las personas, eso es lo que han intentado, pero bueno, no sé, yo ya estoy desconectado de ese mundo y no sé. Y luego lo que es la educación secundaria, pues bueno, ¿qué os voy a contar? Es que podrían plantearse muchas cosas. Por ejemplo, yo que doy lengua aquí en el nivel 2 de la distancia. ¿Es necesario que tengamos que hacer esos análisis sintácticos de sujeto, verbo, determinante? Eso me lo pregunto yo todos los días. Pues mira, chicos, pues de repente no. Y de repente a un niño de 12, 13 años lo que hay que decirle, mira, aprende a leer y a escribir. Claro, a ver, hay que seguir unas normas de ortografía y unas normas para escribir bien y tal, pero no te enfoques tanto en como los análisis lingüísticos. Es como, a ver. Ese debate lo tienen los propios profesores de lengua, ¿eh? Habría una gran cantidad de profesorado de lengua que te diría eso, que te diría, no, es mejor quitarlo y tal, ¿no? Claro, por ejemplo, para la prueba de acceso. Sí. Yo, por ejemplo, yo que me voy a meter en el tema del transporte y la logística y demás. Para mí realmente el estudio de la lengua no me es tan necesario. A ver. No, ni para la mayoría, vamos, o sea. No, ni para la mayoría. Bueno, que como estaba diciendo, sepáis expresaros, eso, que sepáis Claro, pero sí. formular un texto formal o contestar de una manera educada y pero eso lo puedes aprender simplemente leyendo, ¿sabes? O sea, bueno, una formación en eso no está mal tampoco. Andrea, quiero decir, se pueden dar... Sí, pero que al nivel a veces que nos ponen a nosotros, creo que eso lo puedes conseguir, no sé, leyendo, investigando tú por ti mismo, me refiero, porque al final el vocabulario se coge leyendo. Que como formación reglada no tendría que tener tanto valor eso como lo que nos va a interesar realmente a nivel profesional. Es cierto que en España, en el sistema educativo español, ha habido tradicionalmente un excesivo peso de todo lo teórico y tal, y en detrimento de lo más práctico, ¿no? Y otros sistemas, en cambio, y eso los anglosajones lo tienen, es así, son mucho más prácticos en el enfoque de sus asignaturas, ¿no? Claro, es que por ponerte un ejemplo, tengo familia en los Países Bajos y, por ejemplo, lo que aquí sería una carrera de medicina, ¿vale? Y luego se meten a matrona, la especialidad, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Aquí conozco a gente que con 20 y tantos años todavía está intentando meterse en el tema, que no ha terminado la carrera y demás, y allí no llegan a 18 años y ya están con prácticas. Ok. Como, ¿en serio? O sea, no... Bueno, hay que aprender en ese sentido, ¿no? Y bueno, los profesores, en la medida en la que podemos, en esos niveles y tal, intentamos, con lo que tenemos, me refiero con lo que tenemos, con lo que nos permite la ley, se intenta hacer lo más práctico posible, pero hay veces que, bueno. Decía lo me ha encantado esta denuncia social que hemos hecho. Sí. Que me ha encantado la denuncia social que hemos hecho. Claro, hay que... No es una queja al sistema público de educación, que si estuviera bien organizado sería una maravilla. Ahí, exactamente, ¿no? Muy bien. Una cosa es una crítica constructiva. Exacto. El sistema público que esté y eso, y los concertados y tal, y etcétera. Pero es esa estructura educativa que a veces que no. Bueno, decía, volviendo a lo de las becas, ¿no? Grants y scholarships son las dos formas. Fijaos cómo es conseguir una beca o que te den una beca, porque yo lo puedo decir en activa, y entonces es get, el más habitual, students can get grants o can get scholarships, o te lo puedo decir en pasiva, que sería más cercano a nuestro me dieron o me dan. Can be given grants, ¿vale? Las dos formas y tal. Bueno, en nuestro sistema, ahora que Andrea ha hablado de lo público, sabéis que todavía en el sistema universitario, la gran mayoría de las universidades son universidades públicas.
en las que, bueno, hay que pagar una matrícula, etcétera, pero que son relativamente asequibles. En el sistema anglosajón, especialmente en Estados Unidos, no hay un sistema público, o sea, no hay universidades públicas. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, pues primero que es una preocupación para los padres desde que nacen niños, ¿no? De empezar a ahorrar en cuanto nazca el niño. Exactamente, ¿no? Y porque, bueno, son carísimos. Tanto es así que, como veis, pueden pedir loans at a low interest, es decir, préstamos a un interés bajo. Y además se entra ya como en un círculo, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente primero son universidades que además, cuanto más prestigiosas o más importantes sea, más requerimientos académicos vais a tener. Pasas tu entrevista, pasas tu no sé qué. Y una vez a su vez más caras van a ser, ¿no? Bueno, claro. Por eso, que es todo va en proporción. Lógico, es que es exactamente, ¿no? O sea, más tienes que ahorrar, más tienes que pedir préstamo, todo. Claro, cuando tú llegas a la universidad, a no ser que seas un súper rico, tú vas a pedir un préstamo, que es lo que hará la gran mayoría de personas. La universidad, yo no sé ahora, pero lo habitual era que tú te financias y te dicen, cuando usted termine y empiece a trabajar, empezará a pagar el préstamo. Qué fuerte, ¿eh? Es decir, que cuando tú te endeudas a trabajar, sin comerlo ni beberlo, ya tienes una hipoteca. Claro. Qué fuerte. Porque, claro, tanto es así que en Estados Unidos incluso se ha hablado de una burbuja, igual que la burbuja inmobiliaria aquí, pues allí se habla de una burbuja de los préstamos de estudiantes. Y es un problema gordo para mucha gente, ¿no? Porque financieramente hablando. Porque, claro, estamos hablando de cantidades, pues no sé, pero más de 100, 200.000 euros, podríamos decir perfectamente, por un grado, por una carrera. ¿Vale? Porque, claro, las universidades te ofrecen el paquete completo, no solo las clases, sino las actividades extras, el alojamiento, comida, el préstamo, todo te lo ofrecen en ese... Bueno, es lo de siempre. ¿Es mejor, es peor? Bueno, una cosa es evidente, mucha gente en Estados Unidos no tiene acceso como lo tenemos aquí, pudiendo académicamente, quiero decir, pudiendo acceder a eso. Luego es cierto que muchas de estas instituciones tienen un generoso sistema de becas y de cuotas que permite que mucha gente que de entrada no podría, pero por sus capacidades, pues se le paga la carrera. Y entonces se los traen, ¿no? Por ejemplo, pues, es que esta chica es un genio en matemáticas. Pues llega a la universidad y te dice, vente conmigo y yo te pago la carrera completa. Ah, perfecto. O aquella es una atleta fantástica, genial, vente conmigo y yo te pago. Bueno, porque al final funcionan como empresas, ¿no? ¿La cara buena de eso? Pues claro, que luego tenemos los grandes avances científicos, tecnológicos y muchos logros deportivos, pues vienen de Estados Unidos, porque al fin y al cabo, incluso para eso hace falta dinero. Sí. Bueno, estamos muy hablando un poco de todo, de Dios y de la vida y de todo. Ok, pero vamos es que la educación es un tema, la educación es un tema. Es un tema, es como la sanidad y tal, ¿no? Son temas capitales que nos interesan a todos y demás, ¿no? Bueno, aquí hacemos un pequeño viraje hacia el trabajo. ¿Veis? Dice, they have to give the money back when they begin working, ¿no? Como decía. Y es habitual, y bueno, yo creo que aquí también, por lo menos veo que es algo común aquí en Madrid, lo de que a la par que se va estudiando tengamos esos part-time jobs, es decir, los trabajos a tiempo parcial, pues para pagarse, para financiarse, un poco también pues los gastos que se pueda tener y demás, ¿no? Y most university courses are 3 or 4 years long. Cuando yo estudiara las carreras de 5 años, ahora por lo que sé son 4 más el máster, ¿no? Suele ser la media, suele ser. Bueno, llegamos a un apartado interesante, por lo menos para mí, que es el de la disciplina. Discipline problems appears when students don't behave. Mira, ese verbo es muy común, que es el verbo comportarse. Behave. ¿Vale? They don't respect the authority, la autoridad, and try disobey rules, que es desobedecer. ¿Qué tipo de problemas pueden aparecer? Por ejemplo, bullying, o el bullying, no bullying, perdón, bullying, que incluso, bueno, en un estúpido uso, aquí también en español, el bullying, no, acoso escolar. Eso es lo que es el bullying, ¿no? Porque viene de la palabra bullying, que es el típico niño o niña del colegio
que está, con perdón de la vulgaridad, jodiendo. Y entonces el que fastidia, el que se está riendo, el que se pega con no sé quién, eso es un bullying. Y de ahí viene bullying. Y eso ya ha pasado el término a designar el acoso escolar. Bueno, por ejemplo, pues el teasing o name calling. Ese teasing es eso que digo, ¿no? El estar siempre haciéndole la broma pesada, siempre fastidiándole, siempre... Eso es el teasing. O name calling, pues llamarle, ¿no? Decirle, ponerle un mote o decirle algo, ¿no? Y por supuesto tenemos threats, amenazas, and physical violence, ¿no? Que desgraciadamente también ocurre ahora. Y fijaos, en relación, pues, como en todo esto, al igual que en otras cosas, han entrado las redes sociales y demás, cada vez más habitual que sea acoso escolar se dé en esas redes sociales. Y entonces ahí entraría lo de spreading rumors, es decir, spread es difundir, ¿no? Literalmente, difundir rumores, ¿no? Es decir, como difundir mentiras. O bien upsetting mobile phone or email messages, ¿no? Es decir, mensajes de teléfono o correo o post en las redes sociales, upsetting, es decir, la traducción como irritantes, ¿no? Y que tienen un efecto desagradable. Esa sería la idea. ¿Ok? Bueno, ¿qué queda? Queda un apartado con más vocabulario, sobre todo referente a la universidad, pero antes, que está aquí en pequeñito, voy a intentar hacerlo un poquito más grande, que dice, bueno, porque esta ficha como, se aprovechaba todo, aproveché todo el espacio, que dice, collocations with school and exam. Uno de los problemas cuando uno está hablando del colegio, de exámenes, es precisamente, oye, por lo que decía, ¿cómo es equivocarse en un examen? O, perdón, ¿cómo es suspender, aprobar? ¿Cómo es copiar un examen? Bueno, pues aquí en eso, ¿vale? Lo tenéis un poco recogido, ¿no? Pues lo que hemos dicho, cheating an exam, do an exam, fail an exam, pass an exam, resit an exam, revise for an exam, take an exam, ¿ok? Y school, algunas palabras o collocations donde está la palabra school, pues school fees, que son las tasas escolares, mixed school, que sería mixta, primary school, private school, public school, secondary school, single sex school, state school, school subject, school uniform, ¿vale? Para que veáis que en el caso de que surja, oye, ¿cómo es lo del uniforme escolar? Escuela mixta, escuela... Bueno, pues ahí tenéis un poco... Fees son tasas, ¿no? Tasas en general. School fees, las tasas, en este caso, de la escuela y tal. Vale. Sí, ¿no? Vale. Y como decía, aquí tenemos más palabras, ya sobre todo, tanto esas como las que tenéis un poco así volcadas, son ya referidas sobre todo a higher education más bien, ¿no? Bueno, tuition fees, que sería lo que nosotros llamamos aquí las matrículas de las universidades, ¿no? Fijaos, vocational training, esa es la forma más aproximada de decir formación profesional, ciclo formativo en inglés, el vocational training, ¿vale? O training. Todos conocemos a esta altura lo que es teacher, claro, que es el profesor de la escuela, pero professor es cuando hablamos de un profesor titulado y tal, titular en una universidad, que utilizan el término más formal, con doble S, professor. Luego tenemos también pues, los profesores asociados o profesores que son temporales. Entonces serían más bien los lecturers, que dan lecture. Tradicionalmente, aunque eso también ha cambiado, pero las clases universitarias en la universidad son como conferencias, ¿no? En las que tú llegabas allí, te sientas, ahora llega el profesor, empieza bla, 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 y cuando pasa la hora, él se va y tú te vas, ¿no? Eso era lo que... Ya digo que ya no es así, pero bueno, yo he vivido algo de eso. Entonces, ¿serían las dos, profesor y lecturer? Sí, lo que pasa es que yo hay como una diferencia, en que professor sería más bien lo que aquí llaman profesor titular, es decir, pues aquellos que ya o son funcionarios, están dentro de un departamento en una universidad, y el lecturer pues es el profesor asociado. Hay veces que pues hay gente que no da solo unas horas o da un cuatrimestre, no es parte de la plantilla de la universidad en sí misma, ¿no? Career, bueno, higher education, como hemos visto, college, graduate school.
Bueno, ahora tenemos que esto también funciona en Estados Unidos y en Gran Bretaña y tal, que son, oye, ¿cómo son los títulos y demás? Bueno, cuando uno hace los 4 años, como diría mi madre, pero ahí montado, son los bachelor's degree. Ese es el bachelor's degree, ¿no? Ese es los 4 años de estudio universitario. Y a partir de ahí, entonces, tú puedes especializarte y hacer un máster. Tú te puedes quedar con tu carrera, con tu grado, con tu bachelor's degree, pero ahora te puedes especializar, ¿no? Te puedes hacer un máster. Entonces ya sería el master's degree. Cuando tú terminas uno, pues ya tendrías tu titulación, sería master's degree. Ya no eres solo bachelor, sino que eres master's. ¿Y cómo se diría una especialización dentro de la carrera? Especialización dentro de la carrera. A ver, ¿Cómo vamos. hacen los médicos o que se especializan en algo? Ok, vale. Yo creo que eso ahí habría que ver, aventurándome un poco, habría que ver por grado o por carrera, porque de repente los términos son diferentes. Tendría que comprobarlo, pero en medicina, por ejemplo, speciality. Vale. ¿Ok? Pero habría que ver en carrera porque los términos podrían seguramente variar, en lo que, porque a lo mejor sería una rama diferente o tal. Sí, habría que ver. Y si alguien ya tiene un máster, etcétera, pero quiere investigar y convertirse en un doctorado y tal, pues doctorate, ya haces este doctorado, ¿no? Bueno, distintos tipos de clases, lo que hemos dicho, lecture, seminar, la tutoría, tutorial, ¿no? En ese, digamos, más cara a cara con los profesores. Luego también designaciones de alumnos según el año de universidad, fijaos. Freshman, sophomore, junior and senior. Freshman sería el novato, el del primer año. Sophomore, segundo año de universidad. Junior, tercer año de universidad. Y senior, el que va a acabar la carrera. ¿Vale? Esto también sale en muchas películas, ¿vale? En camisetas, no sé qué, freshman, sophomore, no sé qué. Sí, cuando le hacen la novatada al freshman. O por ejemplo, ¿no? Es que es el freshman, claro, es que está fresco como un pescado, ¿no? Y acaba de llegar. Bueno, fijaos, aquí tenéis otra forma de decir el associate professor. Que yo decía lo del lecturer, bueno, pues associate professor también, como, insisto, en el sentido no parte de esa plantilla y demás. El decano, dean, y otra vez, no sé por qué repito ahí, tuition fees. Ok, bueno, vamos a ir terminando porque ya también está un poco ya... Tanto es un poco pesado. Así que, bueno, solo nos queda... vamos a hacer nada. A ver si sale... Lo tenéis en ese, como digo, en esa franja. Bueno, ahora se ha quedado un poco... Está ahí como trabajando. Ya, no ha hecho lo que yo quería. No me digas que no se puede. Pues no quiero hacerlo. Bueno, lo que tenéis ya son unos términos, estos sí son mucho más específicos, ya referidos a la universidad, ¿no? Habla de los gastos, de cómo solicitar, saltarse clases. Por ejemplo, lo de la matriculación, que es registration. Ay, espera, a ver si lo puedo abrir con otro que me permita... Es que si no se hace un poco ahí... Y aquí. Sí, ahora no. No. Dios mío. Bueno, no quiere dejarme tampoco. Bueno, nada, lo comprobéis de mayor, porque hay algunas palabras que sí, ¿no? Yo digo, por ejemplo, eso que se refiere a impreso, a form. Rellenarlo, fill in.
la residencia de estudiantes, Hall of Residence. Luego, ¿cómo es matricularse? Que no solo sirve para la universidad, es register in a course. Y registration day, el día de matriculación, ¿no? Accommodation, teacher, estudiar afuera, etcétera, etcétera. O sea, hay algunos términos que también son interesantes ahí y te digo, sobre todo la mayoría de ellos referidos a la universidad, ¿no? Undergraduate, pues cuando alguien no se gradúa y termina la universidad, termina la universidad sin graduarse o la deja, es el undergraduate. O cuando ya te has graduado, postgraduate, etcétera, etcétera. ¿Vale? Questions. Es que, vamos, yo creo que la de hoy ha sido como por dos, entre el texto primero y ahora todo el rollo, la charla esta del education, ha sido intensito. Ha sido densa, sí. Sí, sí.